Festivos de Caracol, vamos a hablar de los estudiantes de Tlatelolco en México, ese 2 de octubre, el último del calendario histórico de 1968. Un día hubo una fiesta aquí en la prisión, la orquesta de los presos empezó a tocar, tocaron rock and roll y todo se animó, y cuando se paró y empezó a cantar el rock, todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock. El 47 dijo al 23, óyeme mi cuate, vamos a bailar, párate volando a rock and rollear, que el rock de la cárcel va a comenzar el rock. Todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock. El rock le sabía dar al saxofón, y que molesto sonaba duro al trombón, más batería se decía tocar, y toda la cárcel se puso a bailar el rock. Todo el mundo a bailar. Hoy vamos a ver cómo la historia tiene calendarios, y los calendarios de la historia son distintos a como la gente la vive. Normalmente uno vive el tiempo separado en años, separado en semanas, separado en días, que son parecidos unos a otros. Pero la historia tiene sus propias fechas y sus propios calendarios. Y el año de 1968 tuvo tal cantidad de sucesos que habrían de transformar el final del siglo XX, que habrían de tener las consecuencias más grandes que uno se pueda imaginar, que dejarían el legado de un mundo para la juventud, que sería el tiempo del movimiento estudiantil en el planeta entero, un año cargado de densidad, del que hemos estado cubriendo en especiales del Mayo francés, de diferentes momentos de la primavera de Praga. Hoy vamos a hablar de los estudiantes, del movimiento estudiantil en México, de Tlatelolco, la última fecha del calendario de este año tan cargado de eventos. Ocurre ese 2 de octubre, 2 semanas antes de las Olimpiadas, cuando los estudiantes van a ser masacrados en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Pero antes de eso hay todo un movimiento y toda la llegada de un mundo para la juventud en México, y eso no se puede entender sin el espíritu del 68, sin la influencia de todo lo que estaba pasando en el planeta. Entonces vamos a echarle una pequeña mirada a este calendario tan denso del 68 para ubicar lo que pasa en México dentro de ese contexto y dentro de ese año del cual se cumplen 40 en todos estos tiempos de los especiales y de los relatos. El año empieza en el calendario histórico, empieza en febrero, con la ofensiva del Tet. El Tet es el año nuevo de los vietnamitas, que se rigen por el calendario chino, que está compuesto de animales cósmicos que en su paso crean los instantes. Cuando termina el año nuevo, cuando empieza el año del mono, los vietnamitas consideran que es el instante cósmico, siendo ellos pueblos del Tao, para lanzar una ofensiva de tales proporciones que esa ofensiva determina el comienzo de la derrota de los Estados Unidos en Vietnam. Es el momento, digamos, más grave, la ofensiva del Tet, porque eso va a complicar la guerra a niveles imposibles, y es el momento en que el movimiento antiguerra empieza a tener una fuerza muy grande, y que las canciones para parar la guerra del Vietnam se están escuchando en todas partes. Hay movilizaciones en todos lados pidiendo que se pare la guerra del Vietnam, porque después de la ofensiva del Tet no solamente es absurda, no tiene sentido, no solamente es una muerte increíble de una cantidad de gente que no tendría por qué morir, sino que además se estaba perdiendo. Es el comienzo de la derrota militar. Sonaban por las calles los himnos contra la guerra del Vietnam. 1, 2, 3, what are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7, open up the pearly gates. Well, there ain't no time to wonder why. We're all gonna die.
Wall Street, don't be slow. I'm man this war a go-go. There's plenty good money to be made. Flying the army with the tool of the trade. Se oía por las calles esta canción de Country Joe diciendo 1, 2, 3. ¿Por qué estamos peleando? No sé ni me importa. No tengo ni idea. No sé por qué vamos a morir. 5, 4, 5, 6. Abran las puertas del cielo. Y no tenemos tiempo para preguntarnos por qué vamos a morir. La siguiente estación es Vietnam. Entonces, se están escuchando esto y eso sucede en febrero. En abril de 1968 va a suceder una cosa también muy grave, que es el asesinato de Martin Luther King. Toda la gesta por los derechos civiles, todo lo que se había movilizado y marchado ese espíritu en la historia de que los fines y los medios no son separables, la manera como este hombre dejó un referente ético para la humanidad, se ve en ese momento de luto con el asesinato, lo que va a generar una oleada de protesta de la raza negra en todos los rincones del país, un momento de los más dramáticos en la historia, que es cuando va a ser asesinado Martin Luther King. El asesinato de Martin Luther King enluta el movimiento negro y el alma y el espíritu del siglo XX, porque esa era un alma grande como la del Mahatma y es uno de los que dejó un referente ético. Esto es en abril. En mayo de 1968, la imaginación llega al poder en Francia, en París. Los sucesos del Mayo francés, la huelga de la Sorbona, todo lo que va a ser el respaldo del barrio latino, lo que va a ser el respaldo de las ensambladoras de la Renault, los movimientos de los estudiantes pidiendo ser realistas, pedir lo imposible, la imaginación al poder. En una sociedad donde no hay aventuras, la única aventura es cambiar la sociedad. Daniel Cohn-Bendit había protagonizado en las calles de París un movimiento libertario, un movimiento del espíritu de la utopía, una capacidad gigantesca de soñar mundos mejores en los momentos en que en las calles de París y en el Olimpia se escuchaba la voz en el exilio en Francia de Paco Ibáñez pidiéndole a los forjadores de la utopía que galoparan con él. Esto se oía en las calles de París. Paco Ibáñez no podía cantar en España, el franquismo lo tenía en el exilio de la manera más imposible de regresar. Entonces los estudiantes en París, los estudiantes que estaban en las barricadas, la gente que estaba en el barrio latino, la gente que estaba pidiendo la utopía, los que habían venido desde la Universidad de Nanterre, desde la Universidad de Antoine, todos aquellos que fueron capaces de vislumbrar un mundo, los soñadores, estaban escuchando a Paco Ibáñez, invitándolos a galopar. Mayo de 1968. En junio de 1968, el último eslabón de credibilidad de la juventud y de la sociedad civil americana en el sistema era la figura totalmente carismática, rodeada también de la tragedia del asesinato de su hermano, llena de futuros, de promesas y de esperanzas, Bobby Kennedy. Bobby Kennedy había prometido parar la guerra del Vietnam.
había dicho que ese era su motivo para postularse como presidente de los Estados Unidos. Era senador, había librado una gran lucha contra el crimen organizado, había sido la mano derecha de su hermano, era guapísimo, era un tipo lleno de vida que representaba ese cambio, esa transformación, esa necesidad de un viraje que la sociedad americana estaba pidiendo y que la juventud americana estaba clamando a través de las canciones y de las movilizaciones. Ese personaje, que era el último que desde el sistema podía reformar las cosas para mostrar que la democracia se podía autorreformar en un momento dado, va a ser asesinado en plena convención demócrata, en pleno momento en que ya es elegido como candidato por la convención demócrata a la presidencia de los Estados Unidos delante de todo el mundo. Esto va a ser un shock absolutamente brutal, porque va a hacer que la gente del movimiento antiguerra considere que solo por las movilizaciones y solamente a través de continuar las marchas y las protestas van a lograr el retiro de las tropas de Vietnam, porque no pueden esperar que por lo menos en ese instante y de esa manera el gobierno vaya a tomar esa decisión sin una presión muy grande que fue la que se ejerció. Esto hace que el movimiento antiguerra se haga mucho más radical y que se haga mucho más fuerte. Ya a un año después de esto van a poner 1 millón de personas marchando a Washington. Ya después se generaliza en una cantidad de ámbitos de la sociedad, porque el asesinato de Bobby Kennedy pone de manifiesto el tamaño de la crisis y el tamaño de la sin salida en la cual se encontraban en la guerra del Vietnam, y asesina el sueño de este personaje que empieza la leyenda de los Kennedy y que empieza toda esa historia de sueños rotos que representaban estos personajes tan amados para el inconsciente colectivo, para el imaginario de una generación que estaba buscando en ellos el cambio que tanto estaba pidiendo en las calles. Uno de los episodios más esperanzadores, que era eso, que ellos se pudieran reformar. En agosto de 1968, el experimento de la primavera de Praga, el socialismo con rostro humano, aquello que, la gran reforma del socialismo, la gran pregunta, si era posible que en una misma sociedad se resolviera el problema de las necesidades básicas de la población, de la alimentación, de la comida, pero a la vez de la libertad de pensamiento, de la libertad de espíritu, de la libertad de crítica. El socialismo con rostro humano proponía una historia que el pueblo asumiera en sus propias manos y construyera desde su madurez, desde la madurez histórica de los checos. Proponían una prensa que no fuera un órgano de difusión, sino un órgano de información y de investigación. Proponían una policía que no fuera un cuerpo de terror, sino un cuerpo de servicio, un cuerpo cívico. Proponían tomar en sus manos lo que era el socialismo que les había sido impuesto desde arriba en 1948, después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, en plena Guerra Fría. Querían reformar la historia que habían tenido y apropiarse de ella, interpretarla a su manera y crear un nuevo espectro, un nuevo sueño, una nueva utopía que fuera para los checos, y con ello hacían las preguntas más grandes
que la humanidad no ha podido resolver, y es cómo se resuelven los dilemas de satisfacer al mismo tiempo las necesidades físicas de existencia de una población y las necesidades espirituales, de sueños, de creación, de capacidad para que las oportunidades sean no solamente de alimento, sino de creación. Esa pregunta la hacían los checos cuando llegaron los tanques en 1968, ese 21 de agosto llegan los tanques y empiezan a caminar, a rodar por las calles de Praga, asesinando el sueño y llevando a la tristeza a Milán Kundera y a toda una generación que plasmarían en la obra, en la música y en la poesía el sentimiento de tragedia y de casi haberlo logrado, que se produjo durante todo el año 67 y que termina brutalmente con la invasión en ese momento del 20 de agosto. Stvořil Bůh ratules, bych mohl věnce vázat. Děkuji za bolest, jež učí mne se tázat. Děkuji za nezdar, jenž naučí mne píly. Bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly. Děkuji. Con esto, ese calendario histórico tan cargado de eventos, porque todas las cosas aparentemente terminan ahí, pero no. Con la entrada de los tanques y con la forma como se impidieron los movimientos reformistas del socialismo en ese momento, se va a determinar el curso de los acontecimientos que, sumados a muchos otros, van a llevar después a la caída de la Unión Soviética, porque en el momento en que se intenten hacer las reformas, cuando Gorbachov encuentre el contenido de lo que los checos le habían advertido 25 años antes, ya es demasiado tarde, ya ha pasado demasiada corrupción, demasiada ineficiencia, el modelo ya se ha agotado. El tiempo de las reformas era el 68, era el momento y el lugar. No lo entendieron, pagaron un costo histórico gigantesco por no haber escuchado las voces de los checos, que en esa época de los checos y eslovacos les estaban diciendo que se podían combinar los sistemas y las ideologías, que se podían hacer mezclas y que podía lograrse mejores condiciones para la sociedad si se pensaba de una manera más amplia la realidad del mundo en el que estaban viviendo. Así que esto parecería un hecho puntual en el momento en que entren los tanques a Praga, pero teniendo en cuenta lo que pasaría en el 89 y el futuro de la Unión Soviética, ahí, ese día y a esa hora, se cocinó el acontecimiento que después daría final prácticamente al siglo XX, que es toda la caída de la cortina de hierro y el final de la Unión Soviética, a pesar de que ese movimiento había sido de socialistas por los socialistas para reformar el socialismo. Cada uno de estos eventos va a tener una significación en el tiempo increíble. El movimiento por los derechos civiles ha transformado y transformó la historia de las comunidades negras en los Estados Unidos, hasta que hoy, en el mismo lugar donde estábamos hablando de Bobby Kennedy, hay un candidato de la Convención Demócrata negro por primera vez en la historia de los Estados Unidos, y para que eso pasara tuvieron que vivir, sufrir, creer y marchar durante tanto tiempo todas las comunidades negras, y tuvo que morir un hombre tan maravilloso como Martin Luther King. En ese momento, en el 68, se adquiere plena conciencia de lo que significa el espíritu y el derecho de las comunidades negras a existir en condiciones de dignidad e igualdad, de acuerdo como lo decía Martin Luther King con su espíritu. Cada uno de estos hechos va a tener repercusiones muy grandes. Entonces, en este calendario de la historia, llegamos a octubre. En octubre, puntualmente, es cuando se produce la matanza de Tlatelolco de los estudiantes en México. Pero para eso hay que entender todo lo que estaba pasando. México recibe las influencias del 68 por todas partes. Directamente desde la frontera está pasando el rock and roll,
Y está pasando todas las ideas, está pasando la contracultura, está pasando el hipismo, está pasando los movimientos de los chicanos también para pedir condiciones de vida dignas en el interior de la sociedad americana, está pasando la influencia del mayo francés, están llegando las corrientes del mundo entero a México. México siempre ha sido un país cosmopolita, un país universal, capaz de captar las influencias de lo que en ese momento estaba ocurriendo en el mundo. Entonces, está surgiendo en México, como está surgiendo en Estados Unidos, como está surgiendo en todas partes, un mundo para la juventud. El fenómeno de un mundo en el cual las personas tienen una ocupación específica durante los años de crecimiento, entre los 14 y los 25 años, que es cuando se forman los individuos. Antes de la era de los 60, eso no existía en la cultura. La gente o estaba en el mundo infantil, en el mundo de Walt Disney, o estaba en el mundo laboral, en el mundo adulto. Pero entre los 14 y los 25 años, que es cuando se forman los criterios con los cuales las personas van a enfrentar la vida, había un vacío, no había nada que les hablara a ellos. El rock les va a hablar, el rock va a crear un mundo para la juventud. Ese rock los mexicanos lo traducen directamente de la frontera o lo crean, empezando también, y eso va a producir otra sonoridad y otra manera de percibir la sociedad mexicana. Estaba surgiendo en ese momento un mundo para la juventud. Y entonces resulta que hasta ese instante el PRI lo había sido todo para la sociedad mexicana. No había ningún espacio de la sociedad mexicana que el PRI no pudiera captar. Si usted era sindicalista, el PRI le tenía sindicato. Si usted era obrero, el PRI le tenía el movimiento obrero. Si usted era maestro, el PRI le tenía el movimiento de maestros. Se le tiene monito, lo que quiera se le tiene. Entonces, el PRI había creado este Partido Revolucionario Institucional en el poder después de la Revolución Mexicana. Había creado un espectro omnipresente. Todos los espacios de la vida mexicana estaban permeados por el PRI. Como el PRI había nacionalizado el petróleo, como el PRI había dado un muy buen nivel de bienestar para muchos mexicanos, no para todos, pero sí para muchos mexicanos. Digamos, había hecho de México un gran país en todo caso, y les había dado una presencia importante en el siglo XX cuando recibieron a todos los republicanos españoles de la Guerra Civil, una potencia cultural, un México que había sido grande de todas maneras. Entonces había un sentimiento de gratitud y de paternidad. El PRI era el papá de todo el mundo, era el gran papacito, y todo el mundo era hijo del PRI, y hasta ahorita no había habido ningún problema. Todo el mundo le comía cuento al PRI en todo lo que el PRI hiciera. Cuando aparece un mundo para la juventud, estos pelados tienen referentes distintos a los que tienen todos los padres y abuelos que estuvieron en la época del PRI. Están fritos con la idea de la Revolución Mexicana. No es que no la aprecien, no es que no la valoren, no es que no adoren su México lindo, no faltaba más, pero Ave María, qué cantidad de cantaleta que les han echado, porque no es que ya han pasado, cae todo el siglo y le siguen hablando de Zapata y le siguen. Entonces sí, bueno, muy bonito, rico, a mí me parece eso fantástico, pero es que yo necesito mirar otras cosas. Sí, o sea, la vida también tiene que ser, mire lo que está pasando, mire la gente en las calles de París, mire que se está, en ese momento se inventó la píldora anticonceptiva, era el tiempo de la alucinación, era el tiempo de los viajes, era el tiempo de la psicodelia, o sea, tantas cosas estaban cambiando en el mundo que la juventud mexicana entra en sintonía con lo que estaba pasando. Entonces, ahí empieza a presentarse la brecha generacional, que en Estados Unidos se volvió una cosa verdaderamente de no retorno,
que fue lo que determinó que los hippies salieran de High Ashbury y se fueran a hacer comunas y no volvieran nunca más a sus casas, que fue la que determinó que en París los estudiantes se fueran y estuvieran en las barricadas, que en Alemania los estudiantes les miraran a sus padres y les dijeran: ¿qué estaba haciendo usted, papá, durante la Segunda Guerra Mundial? Porque con lo que usted hizo yo tengo que vivir, dígame su asignación, dígame su unidad. Eso que estaba pasando en todas partes también pasa en México. Hay una gente que ya ha considerado, sí, ellos aprecian y adoran a México como todos los mexicanos, pero ya necesitan otro discurso, otra carreta, otra vibra, y empiezan a formarse los movimientos estudiantiles, como se estaban formando en el mundo entero. Era la época de la nueva izquierda, y la nueva izquierda tenía otros referentes. La nueva izquierda se consideraba que ya no eran los obreros, porque los obreros habían tenido ya su tiempo en la historia, y porque la vieja escuela de la izquierda, la escuela estalinista, había suplantado el poder, que había querido cambiar, se había vuelto autoritaria. Entonces querían una izquierda fresca, con otros referentes, que miraba más hacia figuras como Ho Chi Minh, o como el Che Guevara, o como la misma Revolución Cultural China, o como Trotsky. Y en el caso de Trotsky, los mexicanos sí lo sienten sumamente suyo, porque Trotsky fue asesinado en México, los mexicanos le dieron asilo. Trotsky fue un personaje muy importante en la vida mexicana, en toda la época de Frida Kahlo, durante la era de Vasconcelos y todo ese tiempo. Entonces resulta que, y de Lázaro Cárdenas y de la nacionalización del petróleo y de Rivera, en toda esa época, entonces la gente está tomando las vanguardias de su propia cultura también y creando un discurso diferente. Entonces, la idea es que los movimientos estudiantiles son los llamados a ser agentes transformadores de la sociedad, y son los llamados a ser los gestores de la utopía, porque cuando la gente está en la universidad no tiene compromisos todavía con ningún tipo de multinacionales o nada de eso. Entonces pueden ser muy radicales porque están libres para mirar y pensar la sociedad, no tienen sino ese oficio en la vida, estudiar y pensar el mundo en el que nacieron. Por eso los estudiantes son los llamados en esa nueva época a ser los representantes de los cambios de una sociedad que estaba pidiendo un mundo más solidario y más utópico. Dentro de este contexto, los estudiantes empiezan a movilizarse en México como lo estaban haciendo en el mundo entero. Y se van a movilizar básicamente dos núcleos históricos: la Universidad Autónoma de México, la UNAM, y el Instituto Politécnico Nacional. Bachillerato, o sea, esto es secundaria, pelados de 14, 15, 16 años. Y ellos se van a movilizar a través de 3 meses de manifestaciones pacíficas, de peñas, de movimientos culturales, pidiendo la democratización de la universidad, pidiendo transformaciones profundas en la estructura estudiantil, pidiendo una cantidad de cosas, de reivindicaciones académicas y de reivindicaciones históricas de la universidad. Pero sus marchas eran pacíficas. Una vez hubo una silenciosa donde estuvieron, en agosto precisamente, donde estuvieron con la boca vendada 10.000 personas, la silenciosa. Estos movimientos llegaron a tomarse el Zócalo. El Zócalo probablemente es la plaza más grande de América Latina. Eso no le cabía a uno ni en la cabeza, al Zócalo. Y lo llenaron todo el Zócalo. El movimiento estudiantil empieza a tomar en la historia en sus propias manos, dentro de lo que estaba pasando en el 68. Ahora, este movimiento estudiantil es todavía muy incipiente, en el sentido en que se está recién formando, no tiene como los niveles de elaboración que va a tener el movimiento estudiantil en los Estados Unidos con el movimiento antiguerra, que ya digamos está muy depurado, o que van a tener los movimientos estudiantiles en Francia, ya digamos que llegan a consignas muy complejas, o los mismos movimientos estudiantiles en Alemania. El movimiento estudiantil se está formando en México, pero es muy grande, muy grande, muy grande. México es un país enorme, tiene mucha gente. Entonces, es mucho más grande que la capacidad política que realmente está planteando, pero se está formando y está generando su curso en la historia. Ellos están tomando el mundo en sus manos, su propia sociedad. Hay una juventud que está en ese momento en las universidades. Hay una conciencia histórica de un mundo para la juventud que está apareciendo a lo largo de la década. Hay un momento para el movimiento estudiantil, que es el día y la hora del 68, y todo esto llega a México, pero al llegar también cuestiona las estructuras del PRI, que nunca antes habían sido ni siquiera tocadas. Estamos
al pie de las Olimpiadas. Los Olímpicos se van a celebrar y la idea es que México le va a mostrar al mundo, como siempre y hemos visto a lo largo de los especiales también del año de los Olímpicos, cómo una Olimpiada significa la manera como una sociedad se muestra ante el planeta. Cómo es un evento de tribuna planetaria en el cual una sociedad plantea que todos sus logros, todos sus valores, toda su historia, todo su legado va a ser conocido por el mundo entero, respetado y admirado por el mundo entero. Eso significa una sede de los Olímpicos. Por eso es que son tan competidas. México tenía la primera sede de los Olímpicos en toda su historia y había que ponerse con todos los hierros. Y eso iba a ser la más titina. Todos quieren hacer la mejor Olimpiada de la historia. Siempre todos quieren hacer la mejor Olimpiada de la historia. Entonces, la idea es que le meten toda la ficha a hacer una Olimpiada que sea mera, pero padrísima. La Olimpiada les tiene que quedar a poco. Entonces, la idea es que con estos movimientos estudiantiles, con el tamaño de la movilización de esos estudiantes, el presidente en ese momento, Gustavo Díaz Ordaz, teme que los movimientos estudiantiles vayan a empañar o a interferir de alguna manera en el desempeño de la Olimpiada. Y esto lo podemos entender con mucha claridad viendo cuál ha sido la posición de China frente al Tíbet, frente a los disidentes, frente a cualquiera que diga esta boca es mía. China, después de haber preparado sus 8 años de Olimpiada para lucirse como tocaba, no iba a permitir una brizna, pero ni un pelito, nadita que le fuera medianamente a desviar el curso de la magnificencia y de la solemnidad con que quería presentarse ante el mundo en la gran Olimpiada. México igual, México lo mismo. Y lo mismo que estaban aplastando todos los disidentes en el Tíbet y todo eso, y que dijeron que cuando pasara la llama olímpica por allá no querían ni un solo desorden, y que cuidadito el día de las Olimpiadas alguien llegaba a hacer cualquier cosa, porque mejor dicho, lo mismo dijo Gustavo Díaz Ordaz. Vamos a hacer lo que sea con tal de que los movimientos estudiantiles no me vayan a interferir la Olimpiada, y lo que sea es lo que sea. Los estudiantes no sabían qué era lo que sea. Nadie sabía qué era lo que sea, lo que fuera. Nadie se imaginaba la barbaridad que iban a cometer, porque estaba fuera de toda proporción y no se compadecía con el momento en que el movimiento estaba. El movimiento estaba, digamos, cogiendo todo un peso y toda una fuerza ideológica, pero estaba empezando todavía, digamos, en términos de la madurez política, estaba empezando. Era una reflexión que se estaba empezando a hacer en la conciencia histórica de los estudiantes de esa época. Entonces ellos estaban en todas sus marchas, estaban en todas sus historias. Hicieron una gran negociación, una inmensa negociación. Tenían un evento muy importante en la plaza de Tlatelolco. Tlatelolco era una antigua ciudad, aliada tradicional de Tenochtitlán, durante toda la era de las grandes federaciones de los aztecas. En la época en que los aztecas tenían su conglomerado de naciones, Tlatelolco siempre fue un aliado del mundo de los aztecas. Esa pequeña ciudad quedaba cerca de Tenochtitlán, pero como hoy día, Tenochtitlán es México hoy día, México DF es tan grande, eso no se lo imagina uno, son 27 millones de personas. Pues ya se comió Tlatelolco hace rato, Tlatelolco forma parte en este momento del DF. Ese lugar se llama la Plaza de las Tres Culturas, porque allá, por un lado, fueron arrasados, los pueblos indígenas, quedan las ruinas del mundo de Tlatelolco. Sobre las ruinas del mundo de Tlatelolco, hicieron una gigantesca megacatedral los españoles, en todo su afán de afirmar el poderío del imperio español sobre el antiguo mundo azteca y todos sus aliados, como una manera de sentar el precedente de una nueva era, teniendo en cuenta que México, junto con el Perú, habían sido el corazón, el eje y la razón del imperio español en nuestro continente. Habíamos visto cómo todos los demás éramos subsidiados, pero el tema era México y Perú.
Entonces la cosa en México tenía unos ribetes monumentales por eso mismo. Así que la catedral que hay en Tlatelolco pues es tremendísima. Más adelante el PRI había hecho todo un proyecto de vivienda popular como una manera de mostrar su carácter de Estado benefactor. Entonces se le llamaba de las tres culturas, porque representaba el mundo indígena de Tlatelolco, el mundo español de la catedral y el mundo social de la creación histórica del PRI en el siglo XX. Allá, en esa plaza, como eso es un complejo habitacional, pues claro que había gente allá, ¿no es cierto? Familias que estaban en la plaza en el momento en que los estudiantes se dieron cita allá. Ellos también estaban allá. Entonces estaban los estudiantes, estaban las familias, estaba la gente parchando. Se hizo el gran encuentro, todo el mundo llegó a la plaza. Y cuando todo el mundo estaba en la plaza, mire, ya han 3 meses de movilizaciones. Sí, y las movilizaciones habían tenido un curso relativamente pacífico durante todo este tiempo. Nadie se imaginaba que esto fuera a ser distinto, ni por qué habría sido de ser distinto. No había ninguna razón en particular para que lo fuera. Pues resulta que cuando todo el mundo está en la plaza, empiezan a rodear la plaza, sellan la salida, rodean la plaza con nidos de ametralladoras. El ejército mexicano, el ejército del PRI, por orden de Gustavo Díaz Ordaz y de Echevarría, que era el ministro de guerra en ese momento. Rodean la plaza, y cuando rodean la plaza, a la señal de una bengala, que ocurre más o menos a las 6 de la tarde, empiezan a dispararle a la multitud así, a secas, sin ningún aviso, sin orden de desalojo, sin nada. Empiezan a dispararle a la multitud, o sea, a los muchachitos del Politécnico que tienen 14 y que tienen 13 años, a los estudiantes de la UNAM, a las familias con niños que estaban en ese momento en la plaza, a la población civil, a la expresión civil, a una oposición que se atrevía a cuestionar el mundo omnipresente del PRI a través de un movimiento estudiantil que no era una amenaza en sí mismo, sino que era la Olimpiada la que le daba la dimensión de que cualquier cosa que considerare que tuviera que hacer para poder evitar cualquier problema durante las Olimpiadas la haría. Y es esa perspectiva, lo que además es sumamente paradójico, porque es que las Olimpiadas son eventos de paz, son convocatorias para la unidad y para la tregua sagrada de los griegos. Ese es el sentido de la Olimpiada. Pues para evitar que se le fueran a dañar el show, y que de alguna manera fueran a generar disturbios o algún tipo de problema durante la Olimpiada, los asesinó así, los masacró de esa manera. Entonces, esto casi se cancela en las Olimpiadas, digamos, eso puso en peligro el carácter mismo de las Olimpiadas, porque era aterrador hacer unos olímpicos donde acababan de asesinar a los estudiantes. En ese momento Octavio Paz entrega la embajada y renuncia, porque dice, y Carlos Fuentes, porque dicen los dos que ellos no pueden ser representantes diplomáticos de un gobierno que asesina a sus estudiantes, y renuncian, y esto produce un estupor absolutamente enorme. La prensa lo va a tratar de callar, como toda la prensa es un órgano de difusión del PRI también, la prensa lo va a intentar callar, para que el mundo no sepa, a tan poco tiempo que acaba de pasar una cosa tan grave. No existe antecedentes, ni siquiera en las nuestras donde tanto dolor ha habido. No existe antecedentes de una matanza de un tamaño tan grande en un mismo tiempo en una plaza como la que pasó en ese momento en Tlatelolco. No se sabe, nunca se supo el número de muertos. Unos dicen 300, otros dicen 3000. Eso no se sabe, nunca se llegó a saber. Hay un testimonio muy famoso que es el de Elena Poniatowska, que recoge las voces de la multitud y que toma las fotos de cómo quedó la plaza después, cómo están los zapatos, cómo están todo la gente huyendo y lo que quedó, o sea, todo lo que quedó sobre la plaza. Y esto quedó dentro de la más grande impunidad. Todavía no hay gente detenida por esto. Todavía no hay un juicio histórico a lo que pasó en Tlatelolco. A pesar de que el mundo no se enteró a cabalidad de lo que había pasado por el efecto de prensa,
por el efecto de la Olimpiada, que entre otras cosas, como era el tiempo del poder negro, como era el tiempo en el cual Stokely Carmichael estaba planteando que no solamente había que hacer la igualdad ante la ley, sino adquirir una conciencia histórica de propia valía para que la sensación o la idea de ser esclavo se borrara de la mente, y eso se hacía a través de toda una reconstrucción de la importancia de la grandeza de la cultura negra, y eso se expresaba a través de un puño cerrado. Con todo y eso, cuando los atletas de Estados Unidos ganaron oro, plata y bronce, se suben en el podio y hacen con el puño negro el emblema del puño cerrado, Black Power, poder negro, eso nadie lo puede impedir. Con todo y todo, mire, todo lo que pasó, no lo pudieron impedir, y el mundo registró las imágenes del poder negro en el podio de las Olimpiadas, y Gustavo Díaz Ordaz no puede hacer nada con eso. Entonces, va a pasar una cosa terrible con esto, a pesar de que la Olimpiada lo tape. A pesar de que el Mundial, que tendría lugar 2 años después, en 1970, haya sido el más emblemático de la historia, donde los dioses realmente estuvieron en la cancha, el tiempo de Pelé, de Rivelino, de Tostado, de Jairzinho, eso, a pesar de que ese Mundial termina de sepultar la historia de lo que pasó en Tlatelolco, y por eso no tiene tanta difusión como tiene el Mayo francés, o como tiene el movimiento estudiantil americano, o como tuvo el asesinato de Martin Luther King, o todas aquellas fechas históricas que estamos reseñando en este recorrido por el 68. A pesar de eso, el pueblo mexicano nunca lo olvidó. El pueblo mexicano quedó clavado en su corazón por la muerte de esos estudiantes, y a la postre y tiempo después, en un sentido un poco análogo a lo que pasó con los checos, el PRI caería. El PRI se resquebrajó por primera vez con la matanza de Tlatelolco. Por primera vez alguien dudó de su eterna bondad. Por primera vez alguien dijo, el discurso tiene una doble agenda. De pa' afuera somos los más democráticos, los más regios, los más queridos, los más chéveres y los más divinos. Y de pa' adentro plomo, papá. O sea, todo pa' afuera sonrisotas, ¿no? El mundo y los mexicanos, todo el mundo tiene asilo allá, la libertad. Pero usted vaya a criticar el PRI y mire lo que le pasó. Entonces quedó claro que el PRI no se podía cuestionar. Y que eso era, digamos que era autoritario. El carácter autoritario del PRI quedó perfectamente claro con la matanza de Tlatelolco, y eso los mexicanos nunca lo olvidaron, y esa impunidad ellos no la olvidan, y eso gravita en el recuerdo. Entonces fíjese que aparentemente mataron a los estudiantes, se acabó el movimiento, se hizo la Olimpiada y no pasó nada, pero el PRI va a caer mucho tiempo después, en los 90s, como el resultado de ese punto en el cual se quebró la confianza del pueblo mexicano en el PRI. Aparentemente los checos les metieron los tanques, se acabó el movimiento, quitaron pasaportes, nadie pudo volver a salir, pero la Unión Soviética caería mucho tiempo después por no haber entendido el momento histórico del socialismo con rostro humano. O sea, todas las cosas que pasaron en el 68 van a tener repercusiones de tal naturaleza que 40 años después todavía se están haciendo balances históricos de lo que pasó, porque cosas puntuales que aparentemente duraron 1 o 2 o 3 meses o 1 año, como el caso de la primavera, y que terminaron muchas de ellas de una manera violenta. La única que no termina de una manera violenta, digamos, que se deshace en su misma etereidad, pero que va dejando un espectro enorme del sentido de la libertad, es el Mayo francés. El Mayo francés no fue aplastado. El Mayo francés quedó como un gran espíritu de la utopía y de la libertad, y es una fuerza que se puede convocar siempre que se valora el valor de soñar. Ahora, una cosa es común al 68, la fe. La fe profunda e incuestionable en la capacidad de cambiar el mundo, en la capacidad de crear sociedades más justas. A pesar de lo brutal que haya sido la manera como muchos de estos episodios terminaron, a pesar de lo duro que haya sido vivirlo y enfrentarlo y seguir viviendo con eso, los sueños,
las preguntas, lo que se formó ahí habría de cambiar la conciencia del siglo, porque ahí se forma el mundo para la juventud, ahí se forma el derecho a cuestionar, ahí se forma el derecho a soñar. A pesar de lo caros que cuesten los sueños, el derecho a soñar es lo que más reivindica todo el 68, es el derecho a la utopía, y los mexicanos tenían su utopía a su manera, la estaban creando, la estaban soñando. 40 años después, con la gran impunidad con que dejó esto, ahí hubo una grandísima manifestación el 2 de octubre. Marcharon por todas partes, en la primera fila, aquellos sobrevivientes de la era de la movilización de la UNAM, que ya son sesentones. Marcharon los pelados del Politécnico, que ya son cincuentones, venían detrás de los de la UNAM. Marcharon los hijos de estos pelados, que tienen 20 años. Marcharon las generaciones que han ocurrido en 40 años. Marcharon con las consignas que llevaban en ese momento, cuando se movilizaban por el Zócalo, cuando llegaron a Tlatelolco. Marcharon con las consignas que hoy tienen. Marcharon preguntándose hoy día, ¿por qué clase de México es aquel en el que ellos están viviendo? Marcharon por la pregunta de cuándo se va a hacer el balance histórico que satisfaga realmente el espíritu de lo que pasó y que dé justicia a las víctimas y a toda la gente que quedó impune en ese episodio tan dramático de la historia. A ellos y por ellos es importantísimo rendirles un homenaje, porque la memoria histórica del movimiento estudiantil marcó el mundo de los mexicanos y tuvo una grandísima influencia en América Latina, y es uno de los sucesos que va a terminar el cargadísimo calendario histórico de 1968. Por eso decimos que la historia tiene unos tiempos distintos a la vida cotidiana, porque en estos meses pasaron cosas que transformaron absolutamente todo y que harían que a la postre las consecuencias se siguieran viendo décadas y generaciones después. México vive lo de Tlatelolco, lo vive en el alma, lo vive en su espíritu, lo vive cotidianamente, sobre todo ahora que hay una crisis tan grande y una crisis valorativa de la sociedad. O sea, recuerdan el momento en que se estaban soñando ese México y se preguntan qué pasa con los sueños. Lo que más deja el 68 son preguntas. Deja preguntas en todos los sentidos. Preguntas sobre el sentido de la propia valía del poder negro, sobre la imposibilidad de separación entre los fines y los medios del movimiento de Martin Luther King. Deja preguntas sobre la capacidad de una sociedad para transformarse a sí misma por entender el momento de los cambios, como en el caso de lo que planteaba Bobby Kennedy o en el caso de lo que planteaban los checos. Deja la pregunta de cómo resolver el tema entre la libertad que había en Occidente, pero que estaba acompañada de una gran injusticia en las sociedades y de un gran vacío social, o la cobertura total de todos los niveles de educación, vivienda, salud, pero sin la posibilidad de pensamiento. ¿Cómo se resuelve esta dicotomía entre la libertad, la justicia y el que el pueblo se ocupe, que los gobiernos se ocupen de su propio pueblo, que era lo que planteaban los checos? ¿O cómo crear un mundo diferente y tener el derecho a soñar un mundo distinto al que se les había impuesto, como en el caso de los mexicanos, que sin dejar de valorar de ninguna manera ni la herencia ni la historia de donde ellos venían, ningún mexicano deja de valorarla, sí pedían un nuevo discurso, una nueva mirada? El 68 es una manera de plantearse el derecho a pensar en un mundo diferente, a concebir una realidad distinta a la que uno tiene enfrente, a poder trascender incluso los días más duros para poder plantear sociedades mejores, el derecho a soñar, el derecho a la utopía, el derecho a imaginar unas condiciones históricas más acorde con los sueños. Uno normalmente vive en una sociedad muy distinta a la que sueña, pero en el 68 los sueños y la realidad por un instante se tocaron. Cuando eso pasa, el espíritu de la libertad se hace presente, y aunque la tragedia también haya enlutado muchos de los episodios del 68, el espíritu de la libertad, la fe en la transformación y la capacidad de soñar fueron su más grande legado.
Por eso, a esos soñadores que estaban en Tlatelolco, a la gente que marchó en el Zócalo, a los estudiantes de México, a los que estuvieron en las calles de París, a la gente que hizo la primavera, a los movimientos de los derechos civiles que plantearon la más mínima justicia y dignidad, a aquellos que buscaron el sentido de la propia valía, a todos aquellos que hicieron del 68 un año tan particular y tan cósmicamente importante en el imaginario colectivo de nuestro tiempo, se les rinde este homenaje de calendario y de tiempo a ellos y a los estudiantes de Tlatelolco. Entonces, desde los espacios de la utopía, desde los espacios de los sueños, desde los espacios de las capacidades para ver un mundo mejor, más allá de lo dolorosamente evidente, desde la capacidad de soñar, desde la capacidad de preguntar, de cuestionarse, de ser capaces de plantearse otros horizontes distintos a los que se nos aparecen, desde la fuerza que tiene el espíritu de la libertad para engrandecer el alma humana en todos estos acontecimientos y personajes que lo hicieron posible. En la narración, Diana Uribe, en la producción, Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana. Libre.